Bienvenidos y bienvenidas al programa Zona de Transición, un espacio de diálogo y reflexión para voces emergentes. Soy Leonor Zúñiga y el día de hoy estaré moderando este debate. Y bueno, este es el penúltimo programa de nuestro primer ciclo como Zona de Transición, y la verdad es que no podría estar dedicada a otro tema que no fuera el que está en todas las mentes y los corazones de los nicaragüenses, que son las protestas de abril y las consecuencias que estas protestas y la crisis social que ha generado la violencia en contra de las protestas va a tener de consecuencias para este país. Hoy nos enfrentamos a la mayor crisis social y política que Nicaragua ha visto en 30 años, y esto ha dejado un legado lamentable de violencia. Hasta ahora hay un conteo de 45 muertos, numerosos detenidos y varios heridos. Pero además de eso hay cambios importantes en la configuración del poder en Nicaragua. Por primera vez hay un cuestionamiento fuerte a la hegemonía del Frente Sandinista como partido único y mayoritario del país, y también hay la inclusión de nuevos actores como el movimiento estudiantil independiente, que ahora se ha vuelto una fuerza legítima y con una voz muy fuerte en el país. Para hacer esta discusión tenemos un panel de invitados que nos van a ayudar a expandir esta discusión y a traer nuevas perspectivas. Aquí tenemos de invitada a Fátima Villalta, estudiante, miembro de la Coordinadora Universitaria; Eduardo Flores, filósofo y docente universitario; Yerlin Aguilera, docente universitaria; y Fabrice Leluz, periodista. Además de contar con nuestros panelistas, tenemos una audiencia de invitados que está compuesta por estudiantes universitarios, miembros de movimientos sociales y personas que también participaron en la Revolución Sandinista. Hola muchachos, hola audiencia, ¿cómo están? Hola. Bueno, les voy a hacer una pregunta general, casi injusta, pero de ahí comenzamos y después vamos un poquito más en detalle sobre lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué ha cambiado en Nicaragua a partir del 18 de abril? Si nosotros comparáramos la Nicaragua de hoy con la Nicaragua de hace 3 semanas, ¿cuál es la diferencia? Sí, bueno, yo creo que lo más visible, sobre todo retomando lo que vos introducías, es obviamente la hegemonía que tenía hasta hace unos días el Frente Sandinista, y yo creo que lo más claro lo podemos percibir a nivel de las organizaciones de masa, que nosotros creo que inocentemente intuíamos o asumíamos que era una gran multitud, y que obviamente con todo este estallido social ha habido un desplazamiento de las organizaciones de masa. Ese desplazamiento obviamente ha sido empujado por organización popular y espontánea desde los barrios hasta los bastiones del Frente Sandinista. Entonces, este desplazamiento de las organizaciones militantes o que vinculábamos al Frente Sandinista nos dan luces que obviamente hay una volatilidad en toda esa militancia, y que también de fondo subyacían posiblemente vinculaciones de tipo más instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Una participación vinculada al partido de gobierno a través de los incentivos selectivos, es decir, a través de la posible participación o un cargo en el gobierno, y que obviamente se descuidó mucho la parte ideológica y la participación política del Frente Sandinista, y fue desplazado por un sistema más de recompensa, que en la práctica se traduce en un costo-beneficio de participación política vinculada al Frente, que ha quedado totalmente relegada a partir de toda la protesta social. Fátima, ¿cómo ha sido para usted desde la universidad este nuevo escenario que ha cambiado en el país desde los universitarios? Creo que esto ha vuelto a poner sobre la mesa el papel del movimiento estudiantil, el papel de la organización de los estudiantes y también de la autonomía universitaria. Al menos en mi caso, que es la UCA, no tenemos movimientos estudiantiles, entonces es una forma como de contrarrestar lo que sucede en, por ejemplo, las universidades públicas donde está UNEN. Entonces te das cuenta de, están las dos caras de la moneda, pero en las dos caras de la moneda te das cuenta que está neutralizado o desarticulado la organización estudiantil. Entonces ha sido como volver a poner este tema sobre la mesa, volver a pensar en un relevo generacional, entender que todas estas estructuras bajo las que crecimos ya están gastadas, pensar en nuevas formas de organización desde las redes sociales que han sido tan importantes en este momento. Entonces,
todo este relevo y todo este papel de la juventud también nos pone como en el foco y en el centro de atención, porque ahorita son los estudiantes el centro de atención, aunque te das cuenta que en realidad es solo la punta del iceberg de una serie de inconformidades de amplios sectores, tanto que hasta la empresa privada se ha sumado a ellos. Entonces, ¿los estudiantes universitarios esperaban esto? Creo que todos lo veíamos venir, ¿no? Creo que todos los que estábamos aquí sabíamos que esto eventualmente iba a suceder, pero no sabíamos que iba a suceder de esta forma. Y sí es verdad en el sentido de que nos acusan de que no estábamos preparados para esto, pero es que creo que nadie estaba preparado para que esto explotara de esta forma. En algún momento pensamos que esto iba a detenerse porque recuerdo que comenzamos desde Indio Maíz, ¿no? Entonces a convocar desde Indio Maíz y pensamos que iba a ser una marchita o una convocatoria de lo típico de 100 personas porque la gente tiene miedo de que lleguen y te golpeen lo normal. Y ya sabíamos, bueno, tenemos que correr, tenemos que cuidarnos, ya sabemos que tal vez nos van a robar el teléfono o cosas así, ¿no? Entonces luego lo de Indio Maíz fue subiendo de tal forma que veías que era una convocatoria bastante grande alrededor de un tema ambiental y justamente se une con lo de Lince y lo que pasó en Camino de Oriente y toda la represión, y las universidades comenzaron a estallar cuando se dieron cuenta que, por ejemplo, Una León, la UNI, que lo iban a llevar a una marcha a la que ellos no querían ir para dar respuesta a toda esta agresión de la que habíamos sido víctimas quienes nos habíamos manifestado. Pero digamos, y me gustaría escuchar la opinión de Eduardo también aquí, Fabriz, ¿por qué, digamos, en Nicaragua han habido muchas problemas sociales, no es la reforma del Lince no es la primera cosa que genera malestar. Estaba la ley del canal, que digo, la concesión es gigante y es un gran problema. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué de pronto los estudiantes universitarios se activan en tantas universidades? Mucha gente afuera no entiende por qué de pronto esta explosión social. ¿Es producto de que es un acumulado de cosas? Yo soy periodista, pero yo hablando con familiares, hablando con amigos, gente que no está en el gremio, o sea, tantos atropellos, y si era el gobierno o si era una institución del Estado o uno de los poderes estatales que te hacían, o la policía, que te hacían daño, no tenías dónde acudir, ¿no? Entonces hemos venido como sofocando un montón de malestares como país, creo yo, y ahorita como que todo encontró un punto de ebullición en esto. Ahora, la génesis de esto, que es quizá, bueno, Indio Maíz, ¿no? Pero Camino de Oriente, creo que es la génesis, y después la UCA, lo que sucede en la UCA, creo que eso activó por las universidades, ¿no? Y por eso creo que Silvio Báez dice acertadamente que la juventud, los jóvenes, los estudiantes son la reserva moral, lo dijo muy poco tiempo después, ¿no? En la catedral, pero creo que a ellos se les debe ese enojo de por qué, si estamos protestando, que es un derecho que se da en la Constitución, en Camino de Oriente, por qué vienen esas turbas con las camisas del gobierno y tienen objetivos claros? O sea, un colega mío, Julio López, de Onda Local, quedó inconsciente con un ataque dirigido a él. Después, compañeros de 100% Noticias le robaron una cámara de $25,000. 100% Noticias ni siquiera estaba cubriendo algo para, qué sé yo, estaba en contra de... Si más bien ves que 100% Noticias en los últimos, qué sé yo, años, pues no tienen una voz crítica necesariamente hacia un lado u otro, ¿no? Es bastante neutral, digamos, e incluso se detacha de que más bien era casi que defendía al gobierno en algunos programas como Cuarto Poder. Entonces, digamos, hay un sinnúmero de abusos a los periodistas y también a los chavalos, a los jóvenes estudiantes que estaban ahí, y es una violencia tan drástica y era tan fácil encontrar la información en Insta Stories, en Facebook Lives, en los medios de comunicación. Entonces después lo que sucede en la UCA, y es que ahora también eso cambió, y eso ha cambiado mucho en Nicaragua, y por eso creo que esto ha sido muy rápido, el acceso a las imágenes y el acceso a la información, y que cada uno es un potencial medio de comunicación, no solo los periodistas. Vos mencionaste a Báez, quería preguntarle, y tal vez Eduardo me podrías dar tu opinión en esto. Ahora hay muchos actores sociales en juego, actores que normalmente estaban muy activos, pero digamos en demandas que no necesariamente encontraban un cauce común. Pues, por ejemplo, el movimiento campesino tiene años de estar luchando contra la ley 840, pero no necesariamente tenía un apoyo popular, como por ejemplo puede ser que estén consiguiendo ahorita las protestas estudiantiles. Tenemos a la iglesia, tenemos a movimiento feminista, que en otros momentos podría estar en la acera de enfrente. ¿Cuáles son los actores claves aquí y
y estas protestas, ¿qué juega, digamos, esta sociedad civil organizada dentro de unas protestas que fueron realmente espontáneas? ¿Cómo se articula eso? Bueno, estos actores claves considero que se han venido construyendo desde hace muchos años a partir de distintas protestas que ya han mencionado algunos. Podríamos hacer un recuento más atrás todavía del 2007, 2008, sobre cómo se ha operado la hegemonía de poder, las hegemonías de cómo gobernar en un país nicaragüense. Y entonces a partir de esos, los actores que han surgido con distintos malestares, que me parecen que son malestares básicos, que no solo se ven en Nicaragua, sino que se ven a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Y estos actores han venido acumulando ciertos malestares, y los acontecimientos actuales de abril 2018 han sido la gota que derramó el vaso y han posicionado a estos actores a que busquen una especie de convergencia, y además de convergencia, una posición activa, porque antes había como un activismo, pero como de luciérnaga, que de repente encendía y se apagaba. Ahora hay una constante en la que no se están apagando estos actores, y no se están apagando porque se han dado cuenta que a través de la convergencia entre varios movimientos han creado más fuerza, y estas fuerzas que han creado, una de las armas que más ha ayudado es filmar en directo, tratar de comunicar otra información que los medios oficialistas y de hecho medios independientes que tienen una ideología bien marcada no transmiten. Entonces estos actores tienen una nueva herramienta que ya tiene varios años, esta herramienta de ser utilizada en otros países, y ahora en Nicaragua se está utilizando con estos actores. Entonces creo que aquí hay una diversidad de movimientos que se están unificando, que están buscando un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Una posición política crítica y activa, y que esa posición política y activa siga posicionándose, y la forma en cómo se debe de posicionar, creo yo, es a través de consolidar movimientos. Ok, y digamos, porque aquí hay actores de todo tipo. ¿Vos crees que, por ejemplo, la Iglesia o el COSEP quieren una posición crítica y activa? Mira, las posiciones críticas y activas siempre van a tener distintos niveles, y además de distintos niveles, creo yo que cada quien jale el agua para su molino. Entonces, en el caso de la Iglesia y el COSEP, obviamente que necesitan posicionarse porque son un poder bastante fuerte en este país. Y lo que no debemos de hacer como ciudadanos, como ciudadanas nicaragüenses, es pecar de ingenuos y creer que ellos nos van a resolver las cosas. Ellos son una parte de todos estos actores que se están posicionando. Yo creo que una de las caras que más se ha representado, más allá de la Iglesia y el COSEP, y como lo han dicho los demás, son los movimientos estudiantiles. Estos movimientos estudiantiles de generaciones que la gente que tiene una visión adultista pensaban que estaban totalmente adormecidos, y ahora están actuando de una manera que nadie se le esperaba. Sí, eso es interesante. Me acuerdo que yo siempre cuestionaba las caricaturas que salían en ciertos medios que decía que la generación de menores de 30 eran personas totalmente indiferentes, ¿no?, a los cambios sociales, y ahora todas las caricaturas son de que son el centro de los cambios sociales. Para defender a mi colega Pedro Molina, ¿no?, que es el que hizo esa caricatura animada, él mismo pues hasta hizo un mea culpa, ¿no?, público, y ahora más bien dibuja todo lo contrario y más bien celebra el hecho de que la juventud haya tenido este despertar. Para hablar un poquito de mi opinión sobre lo del COSEP y la Iglesia Católica adentrándose en esto como actores también principales junto con los estudiantes, o apoyando el movimiento estudiantil, que es muy importante que tengan tal apoyo. Creo que es que ya no estamos hablando del descontento de 11 años acumulativo y el vaso y la gota que derrama el vaso. Estamos hablando de algo muy en concreto, que es una masacre estudiantil. Y eso es inolvidable, creo. Creo que todos los que estamos aquí, si estábamos aquí los últimos días de abril, vimos videos que yo jamás había pensado que iba a ver en mi vida. Y el WhatsApp en Nicaragua estuvo,
O sea, y eso no es mentira, ¿cómo puedes decir que eso es mentira, no? Y tenemos un gobierno que no ha dado cifras, no ha dado listas, no ha dado más bien subregistros en los hospitales, no sé, o sea, es chocante realmente, y creo que no hay forma de volver a la Nicaragua en la que vivíamos hace 3 semanas, donde quizás el COSEP quisiera volver, o sea, eso no lo sabemos, pero ahorita ya tienen una decisión marcada, porque ya estamos hablando de una Nicaragua post-masacre estudiantil. Sí. Y eso creo que es válido, es importante. Sí. Yo creo que no debemos de perder de perspectiva la figura, o mejor dicho, el rol que han tenido estos actores. La empresa privada desde hace 11 años ha nadado complacientemente en los mares de la fragilidad institucional de este país, sobre todo con los cierres de los canales de diálogo y de participación popular con leyes, sobre todo en el ámbito económico que nos conciernen a todos. Y creo que hay que tener cuidado con esto, porque inocentemente nos podemos encaminar a la figura de un pacto entre cúpulas que obviamente va a terminar desplazándonos a nosotros como sujetos de participación popular. La Iglesia, en este caso, mirándolo sobre todo en perspectiva estratégica, debe de servir desde un rol de mediación. La agenda que se va a plantear, o la agenda que debería emerger, tiene que salir de suscripción, de la participación popular, obviamente, porque si no vamos a seguir encaminándonos en políticas neoconservadoras y neoliberales. Gracias, Yarlene. Conectando un poco con esto, me gustaría que después volviéramos al tema de justicia. Vamos a hablar de ese tema y de diálogo. Pero antes de cerrar un poco de actores, quisiera referirme a un comentario que ha estado muy en las redes sociales, en todos lados, el hecho de llamar a los estudiantes la reserva moral del país. Todos los que están aquí tienen menos de 30, ¿no? Ninguno de los que están aquí participaron, digamos, en la revolución o han tenido tal vez una influencia tan grande en cómo se ha conducido el país en los primeros 20 años después de los 90. La pregunta es, los estudiantes, de pronto apareciera un rol bastante grande de decir que los estudiantes son la reserva moral y que además son el actor principal. ¿Cómo se sienten los estudiantes con esto? ¿Esto es un rol que quieren asumir? ¿Esto es un rol que se puede asumir? ¿Cómo se está asumiendo eso y cómo se conecta esto también con los otros actores? Escuchaba gente decir que la historia nos agarró en curva, y creo que es la mejor forma de explicarlo también, porque lo mismo, no esperábamos que estas cosas sucedieran, y sí es como muy fuerte escuchar a la gente decir, no, ustedes son la reserva moral, cuando en realidad sentimos que éramos el detonante, ayudamos a ser el detonante de un montón de cosas que estaban pasando. Y en ese sentido coincido con Fabricio de que esta no podrá ser la Nicaragua de hace 3 semanas después de lo que pasó ahora. Entonces, todo lo que ha sucedido para los estudiantes también es un poco abrumador, porque hay unos intentos increíbles, y lo digo yo desde la coordinadora, y lo digo porque conozco lo que están haciendo los otros movimientos estudiantiles, de intentar organizarse, y también ha sido como en 2 semanas, ¿no? Porque ¿sienten esa presión de que en 2 semanas de cara al diálogo, al diálogo, bueno, después hablaremos de eso. Algunos están diciendo como ya estamos listos, ¿no? El COSEP está listo, los otros actores están listos, pero son los estudiantes ustedes quienes atrasan el diálogo. Entonces es un poco irónico todo eso, después de todo lo que sucedió con nosotros, y encima pensar en que no estábamos organizados y ahora estamos atrasando todo este proceso. Es un poco complejo, porque no queremos que esto suceda de la forma en la que sucede en la política tradicional, ¿no? Ponemos un par de caudillos estudiantiles y que vayan ellos, ¿no? Sino que estamos intentando crear procesos de consenso en todo este caos, que es muy difícil porque los recintos no están abiertos, porque sabemos que no podemos tener asambleas, porque no tenemos apoyo de nuestras autoridades universitarias. Entonces es un poco complicado y hay que hacer uso de todas estas herramientas también. Entonces, qué sé yo, el grupo masivo de Facebook dice, bueno, muchachos, tenemos que reunirnos en algún lugar e intentar convocar y ver si podemos tener algún tipo de representante estudiantil que pueda ir de cara y empezar a consensuar qué son las cosas comunes. Desde hace rato vienen estas conversaciones con los grupos que son más visibles de movimientos estudiantiles, y coincidimos en un montón de cosas. Tal vez hay otras en las que no estamos tan de acuerdo sobre cómo proceden las cosas, pero nos damos cuenta que vamos consensuando y vamos intentando construir una democracia express, pero intentando hacerlo bien de alguna forma. Sí. Yo creo que cuando se dice que los estudiantes son la reserva moral de este país, implícitamente también asumimos que
muchos de los actores que han sido partícipes de la arena política, de la arena social en este país, son moralmente permeables y que de alguna forma también se han distanciado, no solo partidos políticos tradicionales, también algunas organizaciones de la sociedad civil se han distanciado también de la situación inmediata de la gente, de las condiciones que las personas necesitan resolver también en ese momento. Entonces creo que de alguna forma con todo este estallido social se ha evidenciado que hay una crisis de representantes, una crisis de representación y una falta de legitimidad de los actores que se han abanderado de algunas causas sociales. Fabriz, ¿qué pensás? Pues la frase, ¿no? Hasta mi conocimiento la dice Silvio Báez en la catedral. Yo creo que está más que acertado, porque creo que Nicaragua va a estar en deuda con los chavalos que fueron a Camino de Oriente, que aguantaron eso, que aguantaron, después van a la UCA, o sea, son chavalos que en esta Nicaragua autoritaria tomaron la decisión de, bueno, no tenemos miedo, esto de Indio Maíz es demasiado grave, después esto del INSS es peor, entonces vamos a salir con pancartas y vamos a cantar el himno. O sea, tengamos noción de lo que está pasando, es algo que sucede en todos lados y es un derecho, ¿no? Pero entonces llegan las autoridades y reprime brutalmente y causa muertes al día siguiente. Entonces creo que sí, que esa frase es más que correcta, porque creo que se le debe como país, por todo ese descontento que teníamos callado, entra en una deuda con los chicos de la UCA, después de la UNI, de la UNA, que amanece tomada al día siguiente. Lo que sucede en León, de que tratan de obligar a los estudiantes de la preparatoria de León que vayan a reforzar la UNED. O sea, ¿qué es eso? Eso no es un servicio militar, son estudiantes. Entonces, esos videos también, los primeros que mirábamos de abuso, de esos chicos con las maletas en la plaza de León, o sea, realmente eran cosas chocantes, ¿no? Entonces sí, creo que es más que atinado, pero creo que no es una responsabilidad de solo de los jóvenes. O sea, gracias, y todavía tienen el valor para hacer lo que hicieron hoy, que no entiendo por qué el gobierno tomó la decisión que la UNAM vuelva a clases hoy, ¿verdad? Porque yo creo que esto era más que anticipable lo que sucedió hoy. Y vemos que Nicaragua, sí es cierto que la iniciativa siempre la tienen estos chavalos, como lo que hicieron en la UNI, en la UNA, en la UNAM, y las protestas que hay, qué sé yo, en Yapollleni, etcétera, etcétera. Pero Nicaragua cuando es atacada no olvida fácil, creo, y eso vivimos brotes de protestas pacíficas y después también defensivas, porque no son hostiles, sino que se tienen que defender. O sea, si te están matando, tu reflejo es defenderte en todo el país, y ya no solo eran estudiantes, ya era la población, como lo que vimos ayer en Catarina, en Niquinomo, pues. Sí. Bueno, rápidamente, yo creo que esta frase también hay que pensarlo un poco con cierta sospecha también, porque adjudicarle tanta responsabilidad a personas que deberían de estar en las aulas de clase formándose, que ahorita no pueden por el contexto que está pasando, también uno tiene que aprender a ubicarse. Obviamente que los universitarios y las juventudes tienen que salir a las calles y pronunciarse, pero no podemos sobrecargarlos tampoco de las acciones, porque cuando sobrecargas, construir un mesianismo también. Y el problema a veces en Nicaragua es que construimos mesías y le damos a otros ese carácter de mesianismo. ¿Y qué pasa después? Que cuando vienen las problemáticas y los momentos de hacer cambios radicales, esos mesías se convierten en chivos expiatorios, y chivos expiatorios para aquellos que están tejiendo toda esta maquinaria y estructura de poder, que no sabemos en 100% quién es el que las está tejiendo o quiénes las están tejiendo. Entonces, decir que la reserva moral del país son los universitarios, no la podemos ver como una seguridad de un 100%. Es parte de toda una reserva que hay, y lo comprobamos en estos días, porque no solo fueron los estudiantes los que salieron a las calles, sino ciudadanos de diferentes clases sociales, todos en el país, en diferentes sectores, en diferentes puntos geográficos de esta zona, todos ellos son parte de esa reserva moral. Entonces, sí fueron detonantes, sí fueron actores que iniciaron, pero ellos también tienen sus responsabilidades, y esas responsabilidades hay que brindárselas.
Gracias, Eduardo. Ahora quisiera que nos moviéramos un poquito más al tema de la justicia, que ha sido como un tema central, una demanda central, no solo de los estudiantes universitarios, también la conferencia episcopal lo mencionó, el movimiento feminista lo mencionó, varias organizaciones, el mismo COSEP. El gobierno anunció la formación de la Comisión de la Verdad, presidida por Gustavo Porras, y ya están iniciando procesos de investigación y hasta llamados judiciales para sospechosos, pero también ocurre que le han negado la entrada a la CIT. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿en qué momento se está ahorita con la demanda de justicia y hacia dónde va o hacia dónde se puede llegar con eso? Pues yo pienso que en Nicaragua, o sea, si analizamos el plano político, bueno, al menos como periodista, no solo me ha tocado redactar reportajes que sustentan con muchas pruebas lo que estoy a punto de decir, sino que también he leído un montón de reportajes con muchas pruebas. O sea, aquí no hay separación de poderes, ni de instituciones ni de autoridades. De los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 11 son del partido gobernante y 5 son aliados, ¿no? O sea, es que al final tampoco podemos olvidar cómo se ha venido todo monopolizando y haciendo de todo una cúpula que toma decisiones, pues, y que usa todos estos poderes para su beneficio. Porque en 2016 ya defenestran partidos, quitan personalidad jurídica. Realmente aquí no hay una posición porque la han destruido, ¿no? Han sabido tejer bien su proyecto político, ¿no? Ortega y Murillo. Entonces creo que Nicaragua es incapaz de buscar por sí misma la justicia en este caso. Porque si o sea, para vos es clave que venga, por ejemplo, una entidad internacional creo que es la más o menos legítima. Es la única forma, pero eso lo veo muy improbable, que salgan todas las autoridades, todos los magistrados y que haya una elección más popular de quiénes son los que van o la comisión, pues, o sea, la comisión son 5 personas que están muy allegadas, son 4 personas muy allegadas a Daniel Ortega y un padre que realmente tiene bastante apoyo social, qué sé yo, la gente lo quiere mucho al padre Uriel Molina, pero que también, pues, o sea, ha llegado al frente y hablando con familiares dicen que ni siquiera está muy bien de salud. Entonces yo temo que pase lo mismo que con Víctor Tirado el otro día, ¿no? Entonces al final, o sea, esta comisión no va a resolver, no es capaz, y además se da un plazo de 3 meses, no es demasiado, 3 meses. Cuando hace 2 semanas, o sea, la prensa ha confirmado 42 muertes. Con un escrutinio bien, o sea, una cuenta muy estricta, confidencial 46, organismos de derechos humanos más de 50, o sea, se habló de 63 en un momento. Sí. Entonces, yo creo que no puede. Fátima. Creo que los pronunciamientos de los grupos organizados estudiantiles han sido muy categóricos alrededor de la petición de justicia y saben que, o sea, una frase, ¿no? Los asesinos no pueden investigarse a sí mismos. O sea, sabemos quiénes fueron los culpables, o sea, porque lo vivimos, porque lo vimos, porque está registrado. Entonces es imposible que quieran decirnos que Gustavo Porras va a presidir la Comisión de la Verdad, ¿no? y de las personas que están ahí. Entendemos y en eso somos muy categóricos alrededor de la petición de justicia de que tiene que ser organismos internacionales de derechos humanos quien tengan que venir a hacer tengan que hacer esta investigación, y esa es una precondición clave para el diálogo que en ningún momento han puesto sobre la mesa o han estado dispuestos a cumplir. Han cedido en pequeñas cosas, ¿no? Abrir 100% noticias, liberar a los muchachos que están presos, y aún hay otros que están pasando procesos completamente arbitrarios. Entonces, han soltado de algunas partes, pero lo que más nos importa, lo que más nos interesa, no lo están poniendo sobre la mesa. ¿Qué es? Sí. La justicia, y específicamente que ellos no presidan la Comisión de la Verdad y la entrada a la CID y otros organismos de derechos humanos internacionales. Ok. Muchachos, ¿ustedes tienen una opinión al respecto? Bueno, yo comparto un poco la opinión de Fátima hacia esta posición categórica de los movimientos estudiantiles de no diálogo mientras se esté construyendo este circo, y no diálogo, pienso yo también, mientras los culpables se sigan pavoneando como los amos y señores de este país. Mientras eso suceda, no podemos estar pensando en dialogar con asesinos y con personas que más bien se burlan de nosotros. O sea, ¿ahorita no ven ustedes, los que están aquí, condiciones para hacer un diálogo? Las condiciones de posibilidad para un diálogo no las va a observar mientras hoy se haya metido la policía
a toda la zona de la Miguel Bonilla y de Lupoli, mientras veas turbas en la Miguel Bonilla, en UNAM, o veas cómo la policía entró a las zonas de Lupoli durante esta tarde, o ves lo que sucedió ayer en Niquinomi y Catarina. Entonces, ¿cómo va a haber diálogo si al final estas personas que están llamando al diálogo se están burlando de nosotros y están creando su propia atmósfera sin incluirnos? Entonces ahí no existe diálogo porque no hay justicia. ¿Y cuál es, digamos, si ahorita, porque una de las condiciones para que hubiera diálogo es que no cesara la violencia? Digamos, esa condición no se está dando en este momento, hay otras condiciones que tampoco, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, si no se empuja hacia el diálogo, ¿cuál es la alternativa? Esta era la pregunta que tenían, que querías hacer más adelante quizás, pero ya la estaba diciendo, ¿cuáles son las salidas a la actual situación? Bueno, eso es muy difícil de leer, ¿no? De anticipar. Creo que incluso hay ciertos niveles de improvisación a veces con el secuestro de Telemaco, con qué sé yo, con los saqueos, que a los 10 minutos vemos fotos de los policías ayudando a los saqueadores. Pero entonces, lo del diálogo, entiendo yo que primero es el gobierno que dice a la conferencia episcopal, hagamos un diálogo, los invitamos a que ustedes sean garantes. Mediadores. El COSEP en realidad fue el primero que llamó esta vez, pero la iglesia llamó en el 2014. Pues. No, claro, sí, con aquella carta episcopal. Pero yo o sea, si el gobierno dice de día que quiere diálogo, que quiere paz, y salen a rotondear, muy pocos ahora realmente, pero en la noche hacen estas escenas de violencia donde tenemos todos los videos, no solo en medios de comunicación, sino de ciudadanos, de que son policías y turbas paramilitares, entonces es imposible, ¿no? Quiere decir que no hay una voluntad de diálogo. Yo no he visto una sola señal de que el gobierno quiera dialogar, más allá de los discursos de mediodía de Rosario Murillo, ¿no? Porque no muestran eso como ejemplo. Siguen las turbas en la calle, sigue la policía antimotín, siguen los heridos y otras cosas, porque decía Fátima, por ejemplo, que se dieron en algunas precondiciones que había, como liberar a los chavalos que estaban en la Modelo, de una forma súper inhumana, o sea, sí, rapados, descalzos, en puntos aleatorios, venían de ser torturados, fueron ayudados por los presos. Entonces, o sea, eso no son condiciones de diálogo. El restablecimiento de 100% noticias para después atacar Confidencial y votar el sitio, atacar la prensa y votarlo por 20 minutos también. O sea, en verdad no hay ninguna señal, veo yo, de que el gobierno quiera realmente que este diálogo se produzca. Es terrible que tengamos que pensar que nosotros somos los que tenemos que buscar alternativas, porque en realidad las opciones ya las estamos dando y ellos no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Estamos pidiendo cosas específicas que pueden cumplirse, pero en realidad no quieren hacer, y hay cosas que no son negociables, la verdad. Sí, este es un tema sumamente complejo. Creo que nadie tiene una respuesta clara, especialmente si no hay colaboración de parte del otro actor, pero sí me parece que es una reflexión importante el hecho de preguntarnos, porque hay mucha gente, ¿no? Que está muy indignada por lo que está pasando, que dice fuera Ortega, fuera Rosario Murillo inmediatamente. Pero eso es una demanda, digamos, que se entiende que un montón de gente la pueda decir, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo eso se traduce en una salida además pacífica? Pues los movimientos hasta ahora de las protestas han tenido un compromiso con que sean protestas pacíficas. ¿Cómo en todo caso, si la salida, el compromiso es que sea salida pacífica, cómo se lleva a que este actor pues digamos, la guerra terminó con el acuerdo de Esquipula, pues, que tomaron bastante tiempo. Eso es cómo nos imaginamos llevar a ese actor a que se haya una salida pacífica. Yo creo que es un poco inocente aspirar a que a través de la vía de un diálogo el gobierno pueda propiciar las condiciones o los canales de su propia salida. Creo que eso es imaginable, sobre todo un gobierno que tiene una trayectoria política bastante consolidada y aparte que ha emergido de lo que antes le llamábamos la violencia revolucionaria o la vía armada. Entonces, no creo que a través del diálogo se pueda propiciar una salida pacífica, porque el gobierno tampoco en su momento o históricamente ha respetado condiciones del diálogo desde los procesos de transición de paz. Entonces, aspirar a esto ahorita yo creo que más bien es darle condiciones
para enfriar la protesta social, que obviamente suma puntos para el gobierno, y también para socavar de alguna forma las lógicas organizativas que se han movilizado hasta el momento, y también de instaurar una política de terrorismo estatal a través de la persecución de las personas que de alguna forma han estado al frente de la protesta. Y entonces, Yerlin, ¿vos qué harías? Pues un llamado a que continúe la protesta pacífica. Aparte de la movilización en las calles, yo creo que hay algunos temas que en algunos momentos no les hemos prestado la suficiente atención, porque quizás lo mirábamos como un horizonte muy lejano, y algunos compañeros han estado insistiendo, por ejemplo, la Organización de Jóvenes con Ideas de País, por ejemplo, de una asamblea constituyente, que es un recurso a través del cual nosotros podamos elegir tanto la Constitución, podamos plantear nuestro proyecto como generación, pero también que podamos elegir esas instituciones. Entonces, sobre todo retomando las condiciones coyunturales, necesitamos de una comisión, de un gobierno de transición que pueda convocar después a una Asamblea Nacional Constituyente, en la que seamos nosotros como sujetos populares los que podamos también plasmar nuestro proyecto en función a todo un sistema que obviamente ha cambiado, porque nuestra Constitución es un poco antigua. Entonces necesitamos también todo un marco que responda a nuestros proyectos, pero que estamos claros que a través de un diálogo no se va a facilitar un canal para disolver todos esos poderes, mucho menos para propiciar la salida del gobierno. Yo creo que tiene sentido lo que dice, pero siento que, o sea, la población no maneja ni esos conceptos, digamos, o esa densidad, digamos, técnica, o esos canales, digamos, la Asamblea Constituyente, es como, habría que primero tratar de meterlo en el imaginario colectivo. Pero yo creo que, digamos, si las dos alternativas son, o seguimos protestando pacíficamente hasta el cansancio, o tratamos de que el diálogo suceda, yo creo que yo elegiría el diálogo y tratar de buscar esos cambios a través del diálogo. Ahora, no sé, yo como te decía, no he visto una señal de que el gobierno quiera realmente dialogar, más allá de su discurso a los mediodías. Pero a través de un diálogo pueden darse esas opciones, pero creo que también puede darse elecciones, no sé si adelantarlas, no sé si, bueno, cambiar todas las autoridades electorales, que sería el mismo caso que la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se ha hecho mucho el paralelismo con los últimos días de Somoza Debayle, ¿no? Pero era un político más joven, era otro el contexto, era una guerra, ¿no? Era una insurrección armada, digamos que podría ser una insurrección desarmada, el pueblo no tiene armas, ¿no? Se defiende como puede con barricadas y demás. Pero también otra diferencia es que Ortega tiene 75 años y está enfermo. Entonces, no sé, pasa también, creo, la salida de esta crisis por la capacidad que tenga él o no de entender que esto no es viable. Pues, o sea, de crear una Venezuela 2.0 en Centroamérica sin petróleo, creo que no es válido, o sea, no es viable, creo yo. Pero también, y vos lo decías también, hay que tomar todo en cuenta, ¿no? Han amasado poder, tanto poder durante 11 años, que no es anticipable que digan, bueno, ¿saben qué? Tienen razón, ustedes son mayoría, la marcha del 23 de abril, que no pasamos en nuestros canales, y la marcha del 28, realmente tenían a casi toda Managua en la calle, tienen razón, vamos a escucharlo. O sea, eso tampoco creo que sea un escenario, ojalá lo fuera. A propósito de los paralelismos, es que cuando uno ve la historia, pensarías que el Frente solo está dispuesto a negociar cuando lo orilla en situaciones críticas, ¿no? O sea, al final los acuerdos de paz fueron eso, una Nicaragua completamente desgastada. Entonces, lo que tiene miedo el COSEP, creo yo, cuando reaccionan tan rápido, fue recordar o ver un panorama posible en el que saben que el turismo está acabando, que las empresas están muy preocupadas, que la inversión extranjera está muy preocupada. Entonces, tal vez han tardado mucho en posicionarse, pero algo a lo que la gente está llamando también alrededor de un paro nacional, por ejemplo. Entonces, intentar mover todas las piezas de alguna forma hacia un solo lado, en el sentido de intentar jugar esa ficha o hacer esa apuesta, al menos para ver de qué forma puede darse un diálogo. Por ejemplo, todos están apostando por elecciones anticipadas o hipervigiladas, al menos como una de las garantías que puedan darse tal vez para que se discutan otras cosas, como un gobierno de transición o una constituyente, es decir. Hablando de eso, Fátima, ¿cómo ven ustedes la posibilidad, digamos, en un escenario en donde hay las condiciones para el diálogo
o un escenario en el que el mismo diálogo se da entre las organizaciones y no necesariamente hay capacidad en las organizaciones civiles de tener una agenda común. Lo planteo porque efectivamente hay muy en común el tema de pedir la justicia, el despido e investigación de las figuras responsables, y también el tema en muchos casos de un llamado a una reforma electoral, una reforma institucional. Pero también hay distintos sectores que quieren que las agendas se amplíen. Pues hay sectores que están diciendo que, por ejemplo, debería incluirse la ley 840. Claro. Hay otros sectores que hablan de la autonomía universitaria. ¿Es factible concentrarse en una agenda? ¿Cómo lo ven eso? Creo que sí es factible, pero lo interesante es que ahora todos los actores están en escena y están dispuestos a hablar entre ellos. Entonces eso era algo que no había pasado antes probablemente, y que este diálogo, prediálogo de otros actores se dé para intentar limar las perezas y pensar en proyectos comunes que los beneficien a todos. Creo que en este momento ahora es más viable que hace 5 o 10 años. Sí, yo creo que plantear ciertos proyectos, cuando tenés, por ejemplo, instituciones que en este momento no tienen ningún grado de legitimidad, y sobre todo instituciones y funcionarios que la gente no ha elegido, yo creo que es una aspiración que todavía no puede tener sentido o una materialización real mientras vos no partás de sanear todo este sistema institucional que de alguna forma también ha respaldado, o sea, todo este proceso en el cual se han cerrado todos los canales de participación popular, como por ejemplo lo de la aprobación de la ley 840, en el cual no se tomó consideración de las comunidades que directamente e indirectamente iban a ser afectadas. Entonces creo que mientras tengamos todo este sistema institucional, plantear un proyecto es de fondo cosmético. Ahora quiero preguntarles, vamos a ir como en la última sección de pláticas con el panel y después vamos a abrir la discusión con nuestra audiencia. Un poco una reflexión sobre lo que ocurre en el país, no necesariamente con las figuras de mayor poder, pero con la población. O sea, nosotros también hemos visto en este proceso una gran polarización de la sociedad, de no consideración de los grupos que están en protesta, pero también de un antisandinismo digamos, muy fuerte también. ¿De qué se trata estas demandas? Se está hablando, mucha gente, por ejemplo, dice fuera Ortega y Rosario, mucha gente dice fuera el partido sandinista, mucha gente dice fuera el sandinismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es una alternativa de salida de transición a este país que permita construir un país que no entre en el ciclo continuo de un grupo tratando de destruir al otro? Sí, ya lo mencionaba Eduardo, lo de la figura del caudillismo, que creo que está súper arraigada en este país, y el peligro de que surjan nuevos caudillos, ¿no? Y sí, que se eternicen también, ¿no? Creo que, bueno, es que el sandinismo, ahorita en este momento creo que el sandinismo y el orteguismo, porque es la figura, o sea, el presidente, estamos hablando de un presidente que lleva 11 años y hizo un trabajo hace poco sobre los caudillos justamente, y lleva 22 años y, ¿cuánto era? Y 8 meses en el poder, si contamos incluso los años del 79 al 84, donde él hace parte del poder, ¿no? En la Junta. Entonces, o sea, son 22 años y medio de estar en el poder. Entonces, yo creo que Nicaragua merece algo que sucede en Costa Rica, más allá de los problemas que puede tener Costa Rica. Merece que haya debates, merecen que haya una campaña electoral establecida con antelación, donde cada partido y muchos partidos, una pluralidad admirable, tengan cada uno su candidato y que tengamos tiempo de conocerlos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y tengamos el derecho de verlos debatir y de ver qué tan preparados están, qué tan su aval académico, político, y elegir en unas urnas donde podamos realmente, creo que en un escenario así, que es bastante utópico realmente, podemos quizás abandonar un poco esa figura del caudillo, y si no nos gusta lo que hizo, entonces lo cambiamos, y si nos gusta lo que hizo, le damos una segunda oportunidad que va a ser su última. Entonces, digamos, eso, es que en Nicaragua estamos hablando de un país donde la democracia y elegir a tus representantes, diputados o presidentes o alcaldes, se le ha quitado al pueblo. Imágenes de ello, 2016, noviembre, la última elección general que hubo, la contrastábamos en la prensa, las imágenes de todas estas juntas receptoras de votos con las de 2012 o 2006, no había nadie. Incluso teníamos videos de simpatizantes del frente golpeando casas para que la gente salga, para que las fotos no sean desoladas, ¿no?
Entonces realmente es una cultura, la cultura de que el pueblo elige presidente, y presidente es un funcionario del Estado y es casi un empleado del pueblo porque nosotros pagamos su salario. Eso no existe y ojalá existiera, y creo que pasa por ahí un poco, ¿verdad? El hecho de borrar un poco ese caudillismo. No dependemos de una persona, dependemos de muchas personas. Fabrice ha mencionado el tema como del caudillismo y el hecho de, por ejemplo, tener elecciones libres que garantiza que la gente puede competir en un ámbito, digamos, de paz y de confianza. Además de estos temas, hay una preocupación dentro del movimiento estudiantil, ustedes como docentes en las universidades, de cómo se puede, digamos, construir en este país una narrativa de la inclusión, de la diversidad, donde podamos lidiar con la diferencia y no estemos en estos ciclos de siempre exclusión de un grupo por el otro. Yo creo que desde hace muchos años se ha pedido un diálogo, algunos le llaman la unidad en la diversidad, pero lo que pasa es que esta diversidad de la que estamos siempre tratando de proponer está centralizada en un managuacentrismo, por ejemplo, que a veces no sale de ahí. Y, por ejemplo, nosotros, yo no sé cuántos de los que estamos participando aquí somos de otros departamentos o vivimos en otros departamentos, ¿verdad? Entonces, sí hay un managuacentrismo en la forma de quiénes son los actores que van a proponer, quiénes son los que van a dialogar. Por ahí ya vemos que hay una podredumbre en la forma en cómo se van a crear nuevas propuestas. Lo otro es que la figura del sandinismo en nuestras generaciones, y son estas generaciones que no han cumplido ni 30 años, han vivido bajo un asalto a las imágenes, se han robado las imágenes y los símbolos con los que crecieron otras generaciones, que construyeron ciertas ideas, que se han tergiversado, que se han retorcido de una manera que la hemos visto degenerada. Y retorcer los símbolos permite que las generaciones que no vivieron directamente ese contexto comiencen a tener un repudio por estos símbolos, llámese sandinismo, llámese quemar la bandera rojo y negro, etc. Y esto sabemos quiénes han sido los culpables en retorcer estos discursos, de retorcer estas ideas simbólicas, y lo que han hecho es prácticamente lapidar un movimiento, una ideología política que en algún momento tuvo un incidente totalmente significativo para el país y que eso se expandió a nivel internacional. Y terminando eso, yo creo que el sandinismo debería quedarse resguardado en un museo de la memoria. Porque cuando uno los símbolos los resguarda en los museos de la memoria, logra poder nutrirse de ellos y poder estudiarlos. El problema también ha sido ese, que por las tergiversaciones que se han dado, no se ha podido estudiar, y mucho menos... Cuando te referís al sandinismo, ¿te referís a los símbolos del sandinismo, o la historia del sandinismo, o al partido sandinista? Me refiero a las tres cosas que acabas de mencionar, que pertenecen a un mismo principio. Y ese principio es histórico, es ideológico, es totalmente político, y eso se ha diversificado en diferentes interpretaciones también del sandinismo. Y pero con esto, Eduardo, ¿qué estás diciendo? O sea, que vos no te imaginás al Frente Sandinista, independientemente de los líderes que tengan, como una fuerza política que va a existir todavía en el país. A lo que yo me refiero es que los símbolos del sandinismo actualmente no son los que en algún momento sucedieron. Y esto se ve en la tergiversación de los colores, en la tergiversación de cómo la puesta en escena también del discurso mismo. Y cuando digo también resguardarlo en un museo de la memoria, no es que lo va a dejar engavetado y abandonado, sino es cómo nutrirte de esas ideologías, de esas imágenes que en algún momento sí tuvieron una incidencia que
además de eso, pertenecen a una incidencia latinoamericana y a una incidencia política que va más allá de Nicaragua. Entonces, ¿cómo nutrirnos de esas ideales, de esos temas? Ok, perfecto. Fátima, te veo que tenés rato de estar escribiendo algo. Es que son varias cosas las que se están planteando, ¿no? Sí. Entonces, con respecto a esta discusión del sandinismo, al menos sentimos que por lo menos nosotros, o lo que hemos trabajado nosotros, no hay una respuesta para lo que va a pasar con el sandinismo. Eso es como le toca a ellos sanearse a ellos y ver cómo responden a esta crisis, estos nuevos tiempos, porque lo mismo, esto ya no es igual, o sea, ya esta es la Nicaragua, ya no es la misma, hay un parteaguas en todo esto, pero por ejemplo es muy interesante lo que está pasando con lo social y toda esta cultura política y sus mecanismos de reproducción también, que donde ha estado inmerso el sandinismo y toda esta lógica caudillista, autoritaria, que ha ayudado a crear y que lo ves en lo social, pero también te das cuenta de que hay intentos y la gente sabe que es necesario, pero no hay espacios para poder debatir y pensar en cómo se puede hacer. Hay intentos de crear pluralidad, o sea, cuando nace toda esta cosa de que todos estos grupos autoconvocados, o sea, distintos gente que salía a las calles y que armaba su grupito y que entendía la necesidad de aliarse de alguna forma y de crear vínculos con otros grupos organizados, entender que ya no hay un solo gran movimiento que lo absorbe todo y que da las directrices de todo, y que yo creo que eso es algo que tenemos que sacarnos del imaginario y que de alguna forma hemos estado trabajando. Por ejemplo, con todo esto que está pasando con este pequeño e incipiente movimiento estudiantil que está comenzando a trabajar, también hemos estado muy claros de que es difícil, no sabemos bien cómo y tropezamos y vamos 3 pasos adelante y después vamos. La horizontalidad es algo que sabemos que es muy valiosa, que no hemos trabajado y que a veces no sabemos bien cómo lograrlo, pero intentamos ir de mira a eso, y también entendemos que no podemos esperar que un solo movimiento conglomere todo un sentir o todas las causas, pero entendemos que es necesario sentarnos a platicar con otras personas que estén haciendo lo que nosotros hacemos, e intentar consensuar, e intentar dialogar de alguna forma. Entonces te das cuenta que desde los movimientos o desde lo social están esos intentos de cambio también, que significan también un intento de cambio de una cultura política. Sí, yo creo que el golpe moral del Frente obviamente ha venido desde sus bases, y un claro ejemplo de eso es la disputa que hay en el espacio público de los símbolos del sandinismo. Por ejemplo, cuando la gente viene y toma un lugar y lo pinta en azul y blanco, al menos pues mi lectura puede que esté muy errónea y puede ser muy debatible, no es un rechazo explícito a los valores del sandinismo, sino más bien al monopolio, al secuestro y a la desviación ideológica que hay desde el gobierno a partir de ese mismo monopolio que ha hecho de los valores políticos del sandinismo. Entonces yo creo que es una cuestión bien interesante, que la gente también de alguna forma se ha reapropiado de todos esos símbolos, de los héroes y los mártires, de la figura de Sandino, a partir de la condena que hace de ese secuestro que ha realizado el gobierno de la ideología sandinista. Entonces yo creo que una pregunta que al menos yo en este momento no me atrevería a responder es si es posible pensar un sandinismo sin Ortega, o al menos sin esta cúpula que de alguna forma moralmente ha sido permeable. Ellos creo que se han encargado de destruir un sandinismo sin Ortega, el único sandinismo, porque bien que mal es el Frente Sandinista, ¿no? El mismo partido consolidado en los 60, 70, pues con esa bandera y con ese nombre es Ortega y Murillo, y ellos han destruido las asambleas partidarias, las elecciones partidarias, el relevo generacional en el partido. Entonces creo que también algo que a lo mejor no hemos mencionado es que ahora va a ser indivisible pensar en el Frente Sandinista y en la masacre estudiantil, a como fue con Somosigno y todas las barbaridades, masacres estudiantiles y después miles de muertos en la insurrección de ambos lados, de ligar eso con la familia y la dinastía somocista, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, ya junto a la bandera va a abril 2018. Yo creo que la gente lo ha intentado desde
desde las calles desvincular lo que ha sido, por ejemplo, el sandinismo con el orteguismo. Por ejemplo, un fenómeno bien interesante es que en las movilizaciones todavía se siguen entonando músicas de protesta. Sí. Entonces, yo creo que las manifestaciones en las protestas, las canciones son en alusión a la revolución sandinista, digamos, a lo que era en ese momento. Entonces, yo creo que todo ese repertorio simbólico que propició y que nos suministró la revolución sandinista, de alguna forma, son aspectos que se han retomado desde las movilizaciones populares y que no necesariamente implican una vinculación directa con la política de represión orteguista y lo que son los valores del sandinismo. Sí. Es que aquí no se trata tampoco de asesinar a un símbolo, como lo han hecho ellos con nosotros, con los estudiantes que han muerto, con las personas que han asesinado durante no solo este año, en años anteriores también. Se trata de una superación también de estos símbolos. Y la superación de los símbolos no significa ya les voy a dar la espalda, sino cómo recuperar algunas cosas muy positivas de esos símbolos, de esa memoria histórica y tratar de llevarla a tu contexto, a tu época. Eso es lo que no están haciendo ellos, porque ellos están creando un vicio que, como lo han dicho bien, el vicio que están creando es a través de una cúpula que dice cómo se va a operar, cómo se va a gobernar, cómo se van a usar los símbolos, bajo qué discurso. Entonces lo que hay que también es transfigurar un poco esa simbología. Ok, muchachos, solo les voy a hacer una última pregunta y vamos a ir con la audiencia. Una pregunta muy difícil que les voy a tener que pedir que la respondan muy rápido. Pero bueno, ¿cómo ven las cosas evolucionando en el futuro? Puede ser el futuro que ustedes elijan, en el siguiente mes, en el siguiente año. ¿Cómo ven las cosas evolucionando ahorita? Sí, yo creo que lo más inmediato, más allá de hacer como diagnósticos y sobre todo de proponer recetas, lo que se ha demostrado en las movilizaciones populares es que obviamente el poder de alguna forma puede ser derribado o puede ser removible. Entonces creo que a través de las movilizaciones hay una disputa de un poder hegemónico que de alguna forma debe ser aprovechable en el sentido ya sea a través de los marcos normativos, de los marcos jurídicos, de todo este proceso de saneamiento de las instituciones, pero creo que se ha abierto una puerta en el cual el poder, lo magnífico, ya no es tan impenetrable. Entonces la gente lo ha demostrado en las calles, o sea, lo demuestra cuando te derriba un árbol, por ejemplo, que así como un árbol puede ser derribado, el poder también de alguna forma se puede penetrar. Entonces creo que lo más inmediato en este sentido es de que se ha demostrado a través de todo este estallido social de que el poder de alguna forma puede tener grietas y que esas grietas pueden ser aprovechadas a través de una agenda política concreta en el cual obviamente debe de haber una participación popular. Eduardo. Bueno, sí, es una pregunta muy difícil. Un futuro, no hay que pensar, tampoco hay que caer en las utopías, creo yo. La paz perpetua tampoco existe. Siempre estas constantes dialécticas de contradicciones, de violencia, es natural, es humana, pero hay que tratar de construir también, como lo han dicho las demás, horizontalidades que nos permitan crear espacios públicos donde no sintamos, por ejemplo, intimidación. Eso es básico. Y eso apenas no lo hemos construido, no lo hemos creado, no existen esos espacios públicos. Y partiendo de ahí, al menos, partiendo de una no violencia, de actos no violentos en un futuro, va a lograr quizás ciertas construcciones positivas que nos permitan beneficiarnos a nuevas generaciones, a distintos sectores de este país. Pero lo que yo veo como futuro es una transición violenta, con cierta tragedia. Quizás puede ser que esté totalmente errado, la historia me lo va a decir. Y bueno, eso sería la verdad que un futuro sin utopías, que es lo que en algún momento el Frente se imaginó, y vemos cómo
se le cayó toda esa visión utópica. Fátima. Es difícil contestar la pregunta porque las cosas cambian cada 2 horas, ¿no? Surge siempre algo nuevo, un actor nuevo, un suceso nuevo, un momento de represión que hace pensar que en realidad todo esto es imposible, pero sí creo que rescato lo que dice Yerlin en el sentido de ha sido increíble pensar, yo pensé que nunca iba a ver esto, la verdad, o sea, pensé que lo iba a ver cuando estuviera después de los 40 tal vez, no, porque era la gran cosa que el Frente había construido alrededor de su propia narrativa, ¿no? Que iba a ser inamovible y que nadie podría, nunca podríamos... Hay un momento mágico de todo esto, que es este consenso general que hay, este gran clamor popular que está en las calles y que la gente también al salir a las calles y al quemar un árbol de Navidad se da cuenta que las calles son suyas también y que de 10 años de no haberse manifestado es como si ahora ese momento tiene que ser aprovechado al máximo, entonces... no sé exactamente qué va a suceder después de esto, pero algo todos estamos claros y es en el momento de que quienes no estaban posicionados han tenido que posicionarse, quienes aún no estaban seguros han tenido que tomar una postura y darse cuenta que hay una lucha que hay que llevar en conjunto desde distintos actores, pero que hay puntos en común, entonces te das cuenta que esto invita a más organización, ¿no? Invita a pensar en que el poder y la forma de derribarlo es algo que tenemos pendiente y es algo por lo que vamos a seguir luchando. Pues uniéndome con los compañeros, creo que es casi impredecible, que es súper complicada tu pregunta, pero pues no sé, o sea, como periodista vamos nos toca escribir la historia, ser historiadores del presente, ¿no? Una figura muy romántica quizás, pero es lo que nos toca a nosotros hacer. Yo no me atrevo sinceramente a decir a dar escenarios. Espero que esto no se convierta en una Venezuela 2.0, pero sí, es impredecible y avanza a ritmos muy rápidos, porque hacer un plantón frente a la UCA y reunir a 50 personas era una victoria, ahora ya no es nada. Hacer un plantón de 300 personas y que la violencia se denuncie internacionalmente y que estemos en el New York Times era wow, pero ya no es nada. Botar un árbol de la vida era wow, ahora es común casi. Entonces digamos que esto va avanzando a ritmos que son insospechados y no sé cuál es el siguiente capítulo, pero pues el compromiso como periodista y guardando esa figura romántica es pues ser historiadores del presente y tratar de estar ahí, pues, o sea, de estar. Bueno, muchachos, muchas gracias por esta sección de discusión aquí en Zona de Transición y ahora vamos a dar un espacio para hablar con la audiencia nos puede hacer preguntas y ustedes nos ayudan a responderlas. Hola, soy Naima y esta es una pregunta que le quiero hacer a Fátima porque me da mucha curiosidad saber cómo están tratando de unificar tantas agendas, como decía Yerlin, porque me parece súper importante pensar en cuánta gente dice, por ejemplo, cosas distintas. Alguien dice que no al paro nacional porque afecta mucho la economía, otros dicen que la revolución será feminista o no será, otros dicen tenemos que usar o no usar la violencia. Entonces me da mucha curiosidad saber cómo están aportando ideas para que podamos estar todos debajo de una misma sombrilla y encaminarnos, ¿verdad?, hacia una respuesta. Gracias. Ok, al menos en el caso que más te puedo hablar es de lo que está pasando con los movimientos estudiantiles universitarios, ¿no? Y de por sí eso ya es súper complicado. Tenemos unas reuniones, intentos de asambleas que duran 5 o 6 horas, entonces intentar consensuar eso dentro de los movimientos y después los diálogos con los otros movimientos que representan otros grupos de gente. En paralelo también está el intento de trabajar la democratización interna de la universidad, ¿no? O sea, suena como bastante ambicioso, pero es algo que todos quieren apuntar en el sentido de no dejar la autonomía universitaria ni la lucha estudiantil de lado, porque 10 años sin movimientos estudiantiles y sin pensar en organización estudiantil es muy importante siempre tenerlo presente y que sea como también nuestra punta de lanza en paralelo de las otras peticiones, ¿no? Entonces están como los intentos de cada universidad es diferente, entonces están los intentos de convocar gente, de mover gente para intentar crear un consenso para que esa persona que sale de ese consenso pueda ir a una mesa de trabajo con otras personas. Entonces son un montón de redes, comisiones, grupillos de trabajo que
te lo estoy intentando resumir de la forma más ordenada posible, pero termina siendo caótico, entonces terminamos que teniendo reuniones, 3 reuniones al día, pero el trabajo se está haciendo y es increíble que se esté haciendo, es una lástima que se está haciendo en 2 semanas y en tan poco tiempo, pero creo que a todos le ha dejado un buen sabor de boca. Lo segundo es con los otros actores. Entonces, con esos consensos mínimos que se van creando, también estamos teniendo como diálogos con el movimiento campesino o con los organismos de mujeres o los organismos feministas. Entonces, que claro, ellos tienen sus propias agendas, pero en el sentido organizativo tienen mucho más trabajo que los movimientos estudiantiles. Entonces, están como más claros de qué quieren y en qué medidas pueden ceder o pueden negociar. Entonces, creo que en ese sentido de la agenda común de cara a la crisis que se está viviendo es un poco más, no sencilla, pero sí se está trabajando y sí hay voluntad de hacerlo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, primero buenas noches, gracias por invitarme. Para mí es un honor y una satisfacción poder estar con ustedes. Es como un nuevo ciclo que empieza de nosotros. En los 70, en el 78, más o menos estábamos con estas ideas y ahora, digamos, es como la estafeta que vuelve a estar en un grupo de jóvenes con ideas nuevas, con perspectivas nuevas y con medios nuevos. Yo quisiera primero dejar una reflexión de las cosas que he visto, las que he oído esta noche, y es el tema de que es importante tener un proyecto de nación, saber a qué es lo que estamos apuntando y una vez que sepamos a qué estamos apuntando, cuáles son los medios que vamos a utilizar para esto. Entonces son cosas muy sencillas, por ejemplo, que a veces uno se plantea, bueno, ¿por qué es que no quiero este gobierno? Entonces uno dice, bueno, no quiero este gobierno porque no ha respetado la soberanía nacional, ha vendido nuestros recursos naturales, ha vendido nuestra soberanía. No quiero a este pueblo, a este gobierno porque ha masacrado a su pueblo. No quiero a este gobierno porque ha destruido todas las instituciones democráticas. No quiero a este gobierno porque está representado por una pareja dictatorial. Y ya después con eso uno empieza a armar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es importante ubicarse en dónde estamos, ¿verdad? Porque decir, bueno, estamos ahora en el 78, después de la muerte de Chamorro, estamos en el 79, en julio de 79, o podemos llegar a estar en abril del 2017 en Venezuela, donde después de una resistencia de estudiantes de 120 días, 130 muertos, una represión del ejército indiscriminada, lo que tenemos ahora en Venezuela es que el movimiento se ha reducido. Entonces, tenemos que pensar que siempre busquemos una forma democrática de gobierno, busquemos el diálogo como una forma de poder comunicarnos con el resto, comunicar cuáles son nuestras ideas y a partir de eso empezar a poner nuestras posiciones. Porque si no es de esa manera, corremos el riesgo de que nos vayamos desgastando, que el movimiento se vaya desgastando, que la coyuntura que hay en este momento, porque digamos, hay que separar un poco. Lo que se ha podido avanzar en parte es también porque la misma pareja que está en el gobierno ha desarticulado su propio gobierno y su propio partido. Los seguidores que tenían antes en los barrios ya no lo siguen, porque no se sienten representados por ellos. Pero no hay que perder la oportunidad. Me parece muy interesante lo que está diciendo, pero sí le voy a pedir que por una cuestión de tiempo hagamos la pregunta. Ok, entonces, importante plantearse cuál es el objetivo que queremos y en base al objetivo poder hacer que más personas participen y poder tener una idea concreta que podamos plantear en un grupo que se pueda negociar una transición y un gobierno democrático. ¿Hay una idea de proyecto de nación detrás de estas protestas?
Bueno, yo creo que en primer lugar no hay que perder de perspectiva que este movimiento está en una etapa pues obviamente embrionaria, a través del cual, pues de lo poco que he conocido, están desarrollando mecanismos como lo que comentaba la compañera, de participación, de consulta, y creo que también no es posible que desde un movimiento estudiantil pueda emerger, por ejemplo, un proyecto de nación para toda una nación, como la palabra lo dice. Obviamente hace falta de la participación de otros movimientos que en el camino seguramente se van a ir adhiriendo a través de sus agendas políticas y obviamente desarrollarse también esos canales y esas vías de participación, pero tampoco hay que ser como tan mesiánicos y ver como al movimiento estudiantil como la figura salvadora, pues que nos va a sacar de todo este proceso de oscurantismo político. También se necesitan de otras vías que yo me imagino que en este mismo proceso en el cual la gente también se ha ido uniendo espontáneamente desde los barrios, desde los municipios que han sido históricamente bastiones del frente, que también van a ir proponiendo y va a ir emergiendo una agenda, pues, porque es más, el mismo frente en toda su etapa insurreccional, preinsurreccional, a pesar de que había, por ejemplo, una organización de tipo estudiantil, que en ese momento era el FER, no toda la responsabilidad recaía sobre el FER, o sea, habían varias instancias que en ese momento también tenían una agenda, tenían un posicionamiento y que en algún momento también se fueron fusionando todas esas agendas. Pero en este momento yo creo que es un poco mesiánico demandarle que del movimiento estudiantil surja un proyecto de nación o una agenda consolidada que se pueda dirigir a toda la nación. Yo creo que a lo mejor no hay con esas palabras proyecto de nación establecido y que sea denominador común con esas palabras, pero creo que sí hay un sueño en común que ojalá no sea utopía en Nicaragua, que es tener una democracia, pues, o sea, como que la Constitución política de la República se respete a como está, incluso, no sé, si quieren reformarla, pues, o sea, adecuarla a nuestros tiempos. Yo hablaba de algo, a lo mejor, bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, pero con Yoconda Belli, justamente, que está caminando, hablaba aquí en el PAC, en una entrevista en diciembre del año pasado, de que a lo mejor estamos viviendo una revolución digital que es tal vez igual de grande que la revolución industrial en Inglaterra hace muchos siglos, bueno, hace 3 siglos, y que la política tradicional, la política que importamos de Europa, ¿no?, la separación de poderes, a lo mejor no corresponde con esta revolución digital. Y vos hablabas de la horizontalidad de las redes. Entonces, estamos tratando, la gente con internet está aprendiendo a vivir en un mundo mucho más horizontal. Y la política que tenemos nosotros, sobre todo la cultura política de Nicaragua, es vertical. Es una cosa que creo que no, por eso también hay quizás, o había, ya no, por dicha, qué sé yo, un desinterés en la política, porque si no me siento representado por unas elecciones o por una asamblea con una pésima historia, un pésimo currículum en este país, o por una corte de justicia, entonces a lo mejor no voy a tener un proyecto de nación que funcione en base a esas opciones que tenemos. Entonces, bueno, eso ya sería una revolución, qué sé yo, a lo mejor tenemos que volver a importarla, ojalá que no, porque América tiene 5 siglos de existir, como la conocemos con ese nombre, pero a lo mejor en América pueden hacer algo que se adecue a esa horizontalidad de Internet, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, quizás existe ese denominador común de que la gente quiere vivir en un país donde pueda escoger a sus representantes, donde haya garantía de transparencia, donde esos representantes o ese gobierno rinda cuentas de cuánto dinero tiene, cuánto dinero tenía antes de ser presidente, cuánto tiene después de serlo, y pues la mejor transparencia posible, con un INS que funcione. Obviamente suena casi utópico, ¿no?, para Nicaragua, porque el INS también es algo que no hemos tocado, que va a tener que buscar una solución, ¿no? Muchas gracias, Fabrice. ¿Alguien más? Hola. Sí, tenía Primero que todo, gracias por invitarme. Ha sido realmente enriquecedor escucharlos. Siento que están empoderados un poco de la situación. No, un poco, no, bastante. Mi nombre es Danilo Aguirre. Yo soy parte de un movimiento que se llama Jóvenes con Idea de País y aparte soy comunicador social. Yo entiendo a Yerlin que sería un poco injusto cargarle a los estudiantes la enorme responsabilidad de construir un plan de nación, sobre todo porque esta primavera nos tocó de repente, explotó. No teníamos, la verdad que yo creo que ninguno acá tenía idea de que iba a estallar de esta forma. Sin embargo, sí, tratando de analizar un poco el discurso de los jóvenes en 2 demandas muy claves, la justicia, que yo considero que esa
debe ser implacable. También escucho decir la salida del presidente Ortega, la salida de la pareja, la verdad. Ustedes han discutido dentro de los, y la pregunta es directa para la joven que forma parte de los movimientos estudiantiles, ¿han discutido realmente, en realidad, esta demanda de cómo podría ser? Porque también existen voces que llaman a elecciones, por ejemplo. Eso es una salida que están planteando otros sectores que están dentro de este juego del diálogo en el que ustedes están involucrados. Es decir, la llamada a las elecciones es volver también a un sistema partidario que es el que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿no? ¿Han discutido realmente qué salida hay o qué planes para futuro tienen sobre este tema? Sí, siempre es una discusión que está sobre la mesa y en el momento era la salida inmediata, ¿no? Y después empiezan las discusiones, no, ¿cómo puede ser? Tiene que haber una forma, podemos intentar, porque la salida inmediata significaría seguir en las calles y seguir poniendo nuestras vidas en peligro y estamos seguros de que no queremos que muera nadie más. Entonces se habla mucho como de elecciones anticipadas, de garantías electorales y entendemos que sí, sería volver a las formas tradicionales, pero llega un momento clave en el que sentimos que nuestras vidas están en riesgo. Y que si esto sigue, nuestras vidas van a seguir en riesgo y las represiones y las consecuencias que van a tener después cuando esto se calme, o sea, muchos están temiendo por las represalias que van a suceder, entonces empieza como algo clave y la necesidad de una transición al pensar de que lo que puede venir en realidad va a ser peor y es necesario deshacerse de lo que está, de la forma que sea. O sea, sé que suena como muy apresurado y sé que suena como que no tenemos el gran proyecto político de Noción, pero creo que por la inmediatez y la gravedad del asunto, al menos ese es el panorama que se ha discutido, pero yo sé que en próximas ideas y también hablando con otros sectores, probablemente pensemos con otras personas, otras salidas también, pero sí, la salida de esto es muy importante para nosotros. Escuchándolo y con las dos preguntas que hicieron ustedes dos, a veces siento que estamos repitiendo, hablamos de que queremos horizontalidad, porque hay hay un gobierno vertical, hegemónico, pero las propuestas que volvemos a dar son verticales, son hegemónicas. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Hablamos de un proyecto de nación, de un representante que hable por todos nosotros. Entonces es porque utilizamos los discursos que están trasnochados, los discursos que nos hemos dado cuenta que no nos han llevado a nada. Entonces, y bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, darle a los movimientos estudiantiles una responsabilidad, como han dicho acá, que no es de ellos. Esta responsabilidad es de todas y todos. Y las responsabilidades no solo son responsabilidades trascendentales, son responsabilidades también muy concretas que debemos de tratar de vislumbrar en las aulas de clase, en los espacios públicos que nos tenemos, en esos espacios públicos donde podamos dialogar. Hablamos de un diálogo totalmente, como les diría, como un gran diálogo donde ahí se van a solucionar en esas 2 o 3 horas, no sé cuánto vaya a ser, se vayan a solucionar los cambios del país. No, esto es una construcción a mediano y a largo plazo. Lo que estamos viendo a corto plazo son movimientos radicales que están tratando de desestabilizar una maquinaria de poder que ha venido construyéndose y que no se quiere ir. Entonces dejemos de hablar de un representante, de un proyecto de nación, cuando lo que queremos son multiplicidades, porque la realidad es múltiple. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Guillermo Pérez Leiva. Bueno, yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para agradecerles, ¿verdad? A todos ustedes por participar, ¿verdad? Por darme la oportunidad de poder reflexionar con ustedes y por el trabajo que realmente heroico, ¿no?, que han venido haciendo para que Nicaragua pueda recuperar la esperanza y podamos reconquistar de nuevo la utopía. Es difícil, ¿verdad?, y todavía estamos en el acto, reflexionar
sin sentir la emoción y sin entrar en diferentes niveles de la realidad, que solamente lo puede dar esa perspectiva del tiempo. Pero sí se puede avanzar algunas cosas. Yo creo que por su forma, ¿verdad? Nosotros asistimos a una situación de, algunos dicen una intifada, un levantamiento, un estallido social. Pero a mí no tengo la menor duda de que es un acontecimiento que marca un antes y un después. Nicaragua nunca jamás va a volver a ser igual. Y los nicaragüenses también, independientemente de la posición en que estemos, ¿verdad? Y creo que por su carácter y por su alcance es una actividad profundamente revolucionaria, ¿verdad? Que con el tiempo vamos a poderla ubicar en toda su dimensión. Ustedes creo que cambiaron la correlación de fuerza, ¿verdad? Se ha desplazado a la sociedad civil, ¿verdad? Otro tipo de poder, ¿verdad? Muy diferente al modelo que manejan los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos deben de poner también su barba en remojo, ¿verdad? Tienen que leer bien lo que está pasando. Es difícil decir para dónde vamos, pues la moneda todavía está en el aire. Hay un montón de factores jugando. La personalidad de la gente que nos gobierna, ¿verdad? Es muy determinante. Y otro, económico y político, ¿no? Don Guillermo, Entonces, ¿y su pregunta? Sí. No, era una reflexión, pues, ¿verdad? Gracias, de que podamos medir su verdadera dimensión, las cosas que están sucediendo, porque, digo yo, ¿cómo transformar también el dolor, pues, la rabia? ¿Cómo canalizarla para cambiar el sistema político? Y yo creo que una manera es el diálogo. Pero ¿qué tipo de diálogo? El diálogo puede ser el punto de partida de un proceso de democratización del país, ¿verdad? Pero el concepto negociando a espaldas de ustedes, ¿verdad? En su famoso aterrizaje suave que promueve Humberto Ortega. La iglesia tiene sus intereses propios. Entonces los quieren aislar, quieren imponerles una agenda donde ustedes solo la lleguen a aprobar. Muchas gracias por su comentario. Bueno, buenas noches, mi nombre es Camilo de Castro y yo tengo dos preguntas muy concretas. He visto muchos debates sobre, bueno, hay consenso, ¿no?, sobre la necesidad de reformar la ley electoral y que hayan procesos de elección libres y transparentes. Pero hay muy poco debate sobre el papel de los partidos políticos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si mañana hay elecciones libres y transparentes, pues aquí no hay partidos políticos funcionales. Son partidos políticos muchas veces de papel, que en realidad no representan la voluntad de la ciudadanía. ¿Cuál es su propuesta para recomponer los partidos políticos en un contexto donde la juventud tiene tanta apatía hacia la política? ¿Cómo cambias eso? Si no logras cambiar eso, veo muy difícil que puedas cambiar el país. Eso por un lado. La otra pregunta tiene que ver con la falta de debate sobre la microeconomía y qué está pasando con la economía familiar, con la realidad de las familias nicaragüenses en el ámbito económico. O sea, hay mucho debate sobre la ideología, sobre los símbolos, pero muy poco debate sobre qué está pasando con la economía de este país, qué ha pasado con la economía, qué ha pasado con la concentración de la riqueza, cómo se ha distribuido la riqueza en estos últimos años. ¿Cómo podemos hacer para tener un debate robusto sobre esos temas? Bueno, creo que ahí, retomando de lo que se ha planteado antes de este estallido social, por ejemplo, hay un colega que planteaba la cuestión de la suscripción popular. Es decir, que no necesariamente recurramos a la figura del partido político tradicional con una personería jurídica, sino más bien que las personas también puedan votar por un proyecto. Es decir, también que hayan figuras candidateables desde la dimensión más inmediata, por ejemplo, desde las ciudades pequeñas, desde, por ejemplo, la costa caribe, que tenemos, o sea, nosotros tenemos un abanico de realidades que contrastan y son muy diferentes y que no necesariamente
a partir de la figura de un partido tradicional se pueden representar todas esas realidades. Entonces yo creo que también es un momento para repensarnos también esos horizontes a través de los cuales las personas pueden participar. También se ha hablado sobre el referendo revocatorio, pues que nosotros podamos valorar el ejercicio de los funcionarios, de toda esta rama de instituciones, y que a partir de ello también podamos tomar decisiones. Con respecto a, por ejemplo, lo que pasa en lo más inmediato de la economía familiar, yo creo que un síntoma que se ha evidenciado es de que de alguna forma las cifras mienten, pues. Es decir, que hablar de un crecimiento sostenido no necesariamente se vincula a las realidades inmediatas de las personas. Entonces, creo que también es un momento para pensarnos de qué está pasando a lo más inmediato de las personas, cómo perciben estas cifras las personas. Realmente eso se puede traducir, por ejemplo, en un desarrollo a lo inmediato de ellos. Entonces, creo que también ahorita está en crisis también un modelo o una propuesta de modelo que se ha materializado y que se ha concretado a partir del diálogo entre cúpulas, de las alianzas con el gran capital transnacional y el capital privado nacional, y obviamente toda esta oligarquía rojinegra pues que ha emergido. Entonces es un momento también para que como sociedad nos preguntemos y nos interroguemos sobre qué tipo de desarrollo queremos a partir de las realidades y las necesidades inmediatas de la familia. Sí, yo creo que bueno, las preguntas son muy buenas, son muy importantes, son muy difíciles también, porque Nicaragua, no olvidemos nunca que es el segundo país más pobre del hemisferio, ¿no? O sea, es feo que la referencia sea Haití, ¿no? Y bueno, ojalá Haití fuera mejor también. Pero sí, o sea, este supuesto crecimiento del 4.5%, de que tenemos las felicitaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en verdad no hay más empleo. El empleo informal crece y el empleo formal decrece, y tiene que solventar un INS que ya, pues, todos estos problemas, ¿no? Pero es un gobierno que digamos, es un modelo de política que no genera empleos. Y no solo el empleo, sino que también, o sea, eso de la oligarquía, o sea, hay una clase que se ve beneficiada, hay un montón de transnacionales exoneradas de un montón de impuestos que vienen, y entonces ellos hacen eco en el mundo de que sí, hay que ir a invertir dinero en Nicaragua, que no sé qué, hay infinitas posibilidades, pero al final el pueblo, el salario mínimo sigue siendo muy bajo. Pues es un sinfín de cosas, ¿no? Ahí en el periódico hacíamos que la canasta básica nica es la más cara en relación con y el salario mínimo el más bajo de Centroamérica. Entonces estos retos, o sea, sí, hay que tocarlos, no sé si, y ojalá no fuera los políticos negociando con los empresarios, ¿no? O sea, pero entonces tratar creo que el reto pasa también por tratar de hacer más espacios de diálogo, de que la política y la población esté mucho más cerca. No sé, o sea, sinceramente no tengo una idea de cómo se puede hacer eso, pero quizás, pues a lo mejor esa noche nos sentimos bien porque estamos debatiendo, ¿no? Pero, o sea, quizás esto no es tan grande como uno quisiera que fuera, pero más espacios de debate también, donde personas que toman decisiones escuchen. Y algo trillado quizás, pero que creo que es fundamental para cambiar un país, es la educación, pues que tenemos una educación olvidada. Y si la educación pasa por ese deseo de tener un mejor país, eso sí es a largo plazo, ¿verdad? Así que tampoco podemos soñar, pero creo que por la educación también inculcar el hecho de que Nicaragua puede salir adelante. Entonces, desde los 5 años que vayan sabiendo eso hasta que que salgan de la universidad con otra idea de nación, quizá ayuda. Gracias, Fabrice. Una última pregunta de parte del público. Hola, buenas noches. Yo me llamo Luciana, soy antropóloga social y quería retomar un poquito de lo que Camilo estaba preguntando acerca del rechazo, la idea de que en nuestra sociedad y particularmente los jóvenes rechazamos la política. Y entonces quería como preguntarles a ustedes, es algo que a mí me preocupa, pues como el colapso que se hace entre lo partidario y lo político, y la necesidad que yo siento de rescatar que la política no es lo partidario, ¿no? Entonces quería abrirlo a ustedes, a preguntarles cómo ustedes le explicarían quizás a otros jóvenes o cuál sería su posición acerca de, digamos, qué cosa es la política o cómo la podemos reivindicar de una manera que nos sea útil ahorita para construir nuevas ideas y nuevos proyectos. Sí.
Bueno, tratando, me parece que es bien importante esa pregunta y hace como una relación que es necesaria platicar. Mi trinchera son las aulas de clases, y en las aulas de clases he experimentado que los muchachos y las muchachas tienen un rechazo con los partidos políticos, no hablan de esos temas, no les interesan esos temas, no escriben sobre esos temas cuando tratas de que ellos te propongan temáticas que a ellos les interesen, porque ese rechazo se debe a un vicio de cómo se han desarrollado aquí los partidos políticos. En este caso, yo creo que las humanidades es cuando tienen que tomar una posición, y la posición que hay que tomar es de cómo educar, cómo resignificar ciertos valores, ciertos símbolos, cierta visión también de país. Y cuando uno va trabajando en eso, que no es en un año, el tiempo pues no sé cuánto vaya a durar, pero la idea es de que comencemos a utilizar también las aulas de clase como esas trincheras, como esos espacios para poder expresar como profesores, como estudiantes, expresar cuáles son, en primer lugar, las cosas en las que estamos en contra con respecto a la visión que tenemos de las políticas que se hacen acá, y saber diferenciar entre qué es la política, qué es lo político y qué son los partidos. Entonces, en esas diferencias vamos a poder, creo yo, construir cierta imaginación, cierta noción que nos lleve a dar propuestas, a crear más diálogos, a crear debates, donde los debates no sea que vos te echas el discurso porque yo no estoy de acuerdo con ese discurso, sino que construyas debates donde todos podamos nutrirnos. Entonces, creo que la trinchera en ese caso, una de las trincheras fundamentales es las aulas de clase. Y en las aulas de clase, la gran pregunta es cómo estamos educando. Gracias, Eduardo. Fátima. Creo que algo muy revelador que ha salido de todo esto, principalmente para los jóvenes, es pensar en nuevas formas de hacer política. O sea, y entender siempre ese discurso, los partidos políticos no nos representan, pero no significa que somos apáticos a la política. Cuando pensamos en estos procesos que estamos llevando dentro de las diferentes tendencias de los movimientos estudiantiles, es maravilloso también a la vez pensar en que estamos haciendo algo que nunca imaginamos que fuera posible. Esos consensos, esos diálogos, esas asambleas, esos intentos de lograr algo en común, teniendo mucha horizontalidad y pensando en lo más popular que sea, ha sido maravilloso, y ha sido darnos cuenta, esperen, esto que estamos haciendo, toda esta organización, estamos haciendo política, y probablemente lo que estamos haciendo sea mucho más transparente y válido que los partidos tradicionales. Entonces, eso creo que ha sido algo muy interesante que ha surgido en medio de todo esto. Okay. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por sus reflexiones que nos dan un poquito de luz en medio de tanta información, en medio de tantos hechos que están pasando, están cambiando rápidamente. Gracias también a la audiencia por sus preguntas. Y bueno, muchas gracias a ustedes también, a las personas que nos ven en internet, por acompañarnos en el programa Zona de Transición. Realmente el esfuerzo que se está haciendo desde acá es que queremos fomentar la investigación, la reflexión, el diálogo, para tener cada vez más posiciones que logran empatizar con el otro y que logran abrir una perspectiva más amplia de lo que puede construirse en nuestro país. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra.